correcta. Y esa es la idea, el ejemplo de Josué. Cuando le llegó el llamamiento a Josué de asumir el oficio que Moisés iba a dejar, recuérdense, y acabamos de ver en el capítulo 3, a Josué se le dice desde antes. Él se sintió desmayar y necesitó, me imagino, toda clase de ánimo y estímulo de Dios y de los hombres. Y el primer hombre que empieza a motivarlo, a estimularlo, a animarlo, es el mismo Moisés. Josué se sintió derrotado antes de iniciar la batalla. Y aunque lo que la Biblia nos presenta, pensamos que Josué era el hombre más valiente que había en la historia o que ha existido en la historia de Israel. No, no necesariamente. Porque si vemos a detalle y observamos el orden en que están escritos los versículos, o sea, tanto de Deuteronomio y de Josué, Josué era un muchacho, un hombre que necesitaba constantemente el ánimo de Dios y, como le digo, de los hombres. Moisés y Dios le dicen a Josué, esfuérzate. Entonces, Dios le dice a Josué, si Moisés le dice a Josué, y si el pueblo le dice a Josué, esfuérzate, entonces es que él se sintió débil. ¿O no lo creen ustedes así? Claro que se sintió débil. Le dicen, sé muy valiente. Entonces, claro, nos da a entender que Josué estaba asustado. Me imagino yo, o si yo hubiese estado en los zapatos de Josué, ganas de seguir corriendo tal vez, ¿verdad? Imagínense, vean lo que conocemos de Josué. Era el líder de Moisés desde que estaban en Egipto, porque Josué vivió parte de la esclavitud allá en Egipto. Líder de Moisés durante los 40 años de travesía. Es cierto, Josué conocía la fidelidad de Dios como ningún otro, porque siempre estaba con Moisés, pero conocía de cerca la rebeldía del pueblo de Israel. ¿Verdad? Y a veces en la parte humana eso pesa más que la fidelidad y la misericordia de Dios. Entonces, por eso, tanto Moisés, Dios y el pueblo le dicen a Josué, sé valiente. Y la otra, no desmayes. Presupone la idea que él pensó en algún momento abandonar su tarea. Yo creo que ahí estamos en esa situación nosotros también. Sé valiente. Valentía en el diccionario, estuve buscando cantidad de diccionarios en línea para buscar la definición de la palabra valentía. La valentía, aquel que lucha sin temor, y es común esas definiciones, pero me llamaron la atención esta definición, la que más me gustó la encontré en Ecurred, en esa página de Ecurred. Dice, valentía es tener miedo en una situación existente y enfrentarla. Eso es valentía. Ve qué interesante. Y me llama la atención porque en esta página se reconoce, tomé una parte de todo lo que ahí se dice. O sea, no es mentira, perdón, es mentira, no es cierto que ser valiente es no tener miedo. No, no, no. O sea, ser valiente es tener miedo, reconocerlo, ¿verdad? Pero enfrentar lo que está delante de mí. Entonces, ese mismo diccionario en línea dice que valentía es determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles. Y la determinación tiene que ver también con valentía, con fe, con responsabilidad, y por ahí va esa palabra. Y la determinación es una decisión constante para un propósito en el cual se es perseverante. Solo estoy definiendo esas dos palabras, valentía, que un diccionario dice que valentía es determinación, entonces busqué la palabra determinación, y determinación es una decisión constante para un propósito en el cual se es perseverante, o sea, tiene que perseverar. Y por eso muy bien está, y no es que ponía en duda, la construcción de la oración en lo que Dios le dice al, a Josué: esfuérzate y sé valiente. Vea qué interesante. Primero, esfuérzate. Es una acción constante. Y la valentía se tiene entonces como producto de esa acción de ser fortalecido, en este caso por Dios, a través de lo que su palabra dice.
3 veces en el capítulo 1 de Josué, ya podemos ir a Josué capítulo 1, 3 veces en el capítulo 1 de Josué, Dios le pide a Josué que se esfuerce y sea valiente. En el versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente, y le da la razón por la cual él debe esforzarse, porque él iba a repartir la tierra al pueblo de Israel. Versículo 7 le vuelve a enfatizar, solamente esfuérzate, y le agrega un adjetivo al sustantivo valiente, porque le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Y en el versículo 9, ya como orden, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y también el pueblo, la gente, le dice a Josué, esfuérzate. Solamente dice, versículo 18 al final, solamente que te esfuerces y seas valiente. Por eso les he estado diciendo que Moisés, Dios y el pueblo, la gente, las personas, tuvieron que motivar a Josué en esos momentos de debilidad. La tarea de Josué, ¿cuál era? Bueno, recibió un llamamiento claro. Estoy por tiempo, no leo todo a detalle los versículos, pero estamos ahí en el capítulo 1 de Josué básicamente. Entonces el llamamiento es claro. Levántate y pasa este Jordán. Esa es la orden. Levántate y pasa este Jordán. Y también es insistente, esfuérzate y sé valiente. Y el otro mandato que se le dice es, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Pero eso lo dejo para el final. Levántate y pasa este Jordán. Recordemos, habían terminado los 40 años de la travesía en el desierto. Una tarea dura para Josué. Acaba de morir la persona que más admiraba a Josué del campamento. De todo Israel acaba de morir. No tuvieron la oportunidad de llorar a Moisés, de lamentar su muerte, de velarlo, de hacer todo el tiempo de luto que estaba establecido porque el cuerpo de Moisés no lo vieron ellos. Entonces se imaginan ustedes cómo estaba Josué. Pero aún así Dios le dice, bueno, ya mi siervo Moisés murió, ahora te toca a ti. ¿Verdad? Me imagino a Josué como esas escenas que con el brazo secándose las lágrimas y ni modo, para adelante. Entonces ahí está Josué recibiendo el mandato de Dios. Pero también es interesante, me llamó la atención esto, cuando un creyente sabe que ha sido llamado para hacer cierta obra, es invencible. Y lo pensé y lo escribí ahí pensando en Josué, aunque más adelantito les menciono algunos otros detalles. Y Josué tenía la seguridad de la presencia de Dios, porque el versículo 5 dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. La única diferencia de la presencia de Dios con Josué en relación a Moisés es que Moisés, como bien dice la Biblia, hablaba claramente con Dios, Dios hablaba claramente con Moisés. Y Josué tenía que buscar a Dios por medio del sacerdote, aunque en algunas 2 o 3 ocasiones Dios le habló a Josué. Pero Josué tenía que buscar a Dios por medio del sacerdote. Eso era la única diferencia. Pero en cuanto a la presencia, aunque él no escuchara la voz de Dios, Josué sabía que Dios iba a estar con él y esa palabra se lo confirma. En otras palabras, yo siempre veo este versículo de esta manera, esa parte del versículo 5. Tú eres la evidencia perfecta para confirmar cómo yo estuve con Moisés. ¿Se me explico? O sea, Josué sabe. Acuérdense que cuando Josué allá en el monte Sinaí, perdón, cuando Moisés en el monte Sinaí subió para hablar con Dios y se estuvo 40 días y 40 noches, ustedes pueden leer ahí en Éxodo y en Deuteronomio que Josué estuvo a la orilla del monte. Josué no se movió de ahí. ¿Se imaginan qué aburrido, qué cansado, qué desesperante pensando aquí humanamente? Pero Josué ahí estuvo. Él no se movió del monte, de la ribera del monte, porque Moisés le dijo, espérame aquí. Pero yo voy y vuelvo. Entonces, Josué sabe
cómo estuvo Dios con Moisés, y esa es la garantía, la seguridad que él tiene de la presencia de Dios con él. La fuerza de Josué, ¿de dónde venía o cómo es? Bueno, durante las arduas campañas militares, nada podía quitarle el valor a Josué, se me escapó ahí, mientras vibrara en sus oídos la promesa, yo estaré contigo. Muchachos, y esto es lo relevante. ¿Cómo está usted? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las dificultades que estamos enfrentando? Escuchen eso, yo estaré contigo. O sea, Dios le dijo a Josué, Dios nos lo dijo a nosotros, yo estoy contigo. Dicen los estudiosos de la Biblia que esa frase, yo estoy contigo, yo estaré contigo, se repite en la Biblia 365 veces. Y alguien dijo una vez por año. O sea, todos los días Dios está con nosotros. Todos los días, en cada momento Dios está con nosotros. Esa es una realidad innegable. El problema es que nosotros padecemos de Alzheimer. O sea, somos nosotros los que pensamos que Dios nos abandonó, que Dios no me escucha, que Dios no me quiere, que Dios me dejó, y empezamos nosotros con nuestras quejas. Josué siempre sabía, y cada vez, y eso lo podemos ver en el libro de Josué, si usted tiene tiempo le animo que lo vuelva a leer porque me imagino que ya lo han leído. Todo ese tiempo, o en cada momento que él se sentía desanimado, él recordaba la promesa, yo estoy contigo, o Dios se lo recordaba por medio de el sacerdote. Yo estoy contigo, sigue adelante. Entonces la fuerza de Josué viene de ahí, de la presencia de Dios. También tenía además inherente en él la palabra de Dios en su corazón. Versículo 8, que lo sabemos de memoria, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Es algo, muchachos, también que nosotros hemos descuidado en este tiempo. A la Biblia, o en relación a la Biblia, se nos ha enseñado, tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, tenemos que memorizarla, tenemos que meditar en ella y tenemos que aplicarla. Se necesitamos meditar en la palabra de Dios. ¿Cuántos infectados de coronavirus hay? No sé. Yo dejé de ver noticias desde una semana antes, creo que nos enfermamos. Yo dejé de ver noticias. Lo malo es que no sé qué pasa en el país, ¿verdad? Lo bueno es que estoy más tranquilo en relación a la ansiedad, a la angustia que provoca ver muerte por aquí, muerte por allá y tanto de eso. Pero lo curioso es que a veces pensamos en la película que vi anoche, pensamos cuántas series de Netflix me hacen falta ver todavía, pensamos en la novela que me gusta o la serie, bueno, hoy le llaman series, pensamos en que la Liga Nacional empezó o que la de México, la de Europa empezaron y no podemos ir al estadio. Es decir, pensamos en todo lo que está a nuestro alrededor, pero no reflexionamos en lo que Dios nos dice. No estamos meditando en lo que la palabra de Dios nos dice. Y vemos que la fuerza de Josué venía de estas dos cosas, de la seguridad de la presencia de Dios en él, yo estaré contigo, y de meditar en la palabra de Dios día a día. Entonces, muchachos, la pregunta aquí es, ¿somos valientes o nos comportamos con valentía? ¿Verdad? Para reflexionar eso. Preguntas típicas que hacen los psicólogos, los consejeros. ¿Somos valientes o nos comportamos con valentía? No trataré de contestarle esa pregunta. Solo sigo aquí mencionando y viendo algunos ejemplos. Y también recordar que la valentía es una de las fortalezas de las personas que es importante entrenar diariamente. ¿Se acuerdan? Esforzándonos. Sin ella, es decir, sin la valentía, es probable que no alcancemos el bienestar, la serenidad, la satisfacción y el crecimiento personal, porque la valentía está implícita en todas las áreas de nuestra vida. Muchachos, antes de ser valientes, o antes que ser valientes, yo les diría mejor, comportémonos con valentía.
En esos momentos donde necesitamos ser valientes, seamos valientes. Y recuerde, valiente no equivale a no tener miedo, no, 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 sino más bien reconocer ese miedo y enfrentarnos a las situaciones que tenemos por delante. Algunas razones que nos afectan para ser valientes, bueno, la necesidad de tener todo bajo control. Dos de mis defectos hace unos años atrás era que era muy perfeccionista. Bueno, uno de mis defectos, el peor, perfeccionista, la necesidad de tener bajo control. Les tengo una mala noticia, muchachos. Solo hay una Ami en el mundo. Solo hay una Eda, ¿verdad? Solo hay un Joel, solo hay un Oscar. O sea, no hay dos iguales a nosotros, muchachos. Entonces, nadie va a poder hacer las cosas como yo las hago, porque yo solo soy uno. O sea, me explico. Y aquí entonces viene la oportunidad para respetar los criterios del otro, para entender al otro y complementarnos como un equipo que somos. Pero a veces queremos tener todo bajo control. Tengamos cuidado con eso. Eso nos afecta para ser valientes. Luego la tendencia a adelantar acontecimientos. Ay, qué barbaridad. Yo he luchado con eso aquí con mi esposa, con mis hijos y con personas que yo conozco. ¿Verdad? Tengamos cuidado, mañana todavía no ocurre. Entonces, ¿para qué preocuparnos por lo de mañana? ¿Verdad? Duerma hoy usted tranquilo. Si amanecemos con vida, gloria a Dios. Si no amanecemos con vida, gloria a Dios también. Mateo 6:34 dice, basta a cada día su propio mal. No se adelante a los acontecimientos en el sentido de angustiarse, ¿de acuerdo? No estoy diciendo que no planifiquemos, que no proyectemos, que no estimemos, no, no, no. Estoy hablando a la angustia, estoy refiriéndome, perdón, a la angustia que provoca el futuro, el mañana. La baja tolerancia a la incertidumbre también nos afecta para ser valientes, la baja tolerancia a la frustración. Aprendamos a ver que por muy mala que sea la situación que estemos enfrentando, hay algo bueno, muchachos. Por muy malo que sea la situación que estemos enfrentando, hay algo bueno. Se los digo y Dios me ha permitido pasar por diversas situaciones en las que, con las que tengo propiedad para decirles esto, ¿verdad? Lo único de situaciones difíciles que no había enfrentado era la muerte de un familiar directo. Bueno, Dios ya no permitió pasar por la muerte de mi papá y comprobé que Dios ahí estuvo con nosotros y ha estado con nosotros. En medio de situaciones difíciles, Dios está con nosotros. Entonces no se frustre. El miedo a equivocarse. ¿Quién dijo miedo? Dicen por ahí, ¿verdad? O sea, ¿por qué tener miedo a equivocarse? Todos se han equivocado en el mundo. Thomas Alva Edison, si no me equivoco, el que inventó el bombillo, el foco, ¿verdad? Él dice la historia que tuvo 99 fracasos, pero él no los llamaba fracasos, sino que descubría una manera de no hacer las cosas. Vean ustedes, todo es cuestión de, todo es cuestión de enfoque. La historia, si ustedes investigan la historia del dueño de estos pollos KFC, o sea, una persona que se jubiló del ejército, pero él no quería, él sentía que todavía tenía fuerza para hacer algo y fue y visitó, dicen algunos, 107 agencias bancarias, porque en ningún banco le daban crédito por su edad y era una persona jubilada. Pero hasta ya en esas 107 le dieron crédito y vean ahora, KFC es una cadena de comida internacional. Entonces, no tengamos miedo a equivocarnos. El perfeccionismo, que lo mencionaba al inicio, el miedo al qué dirán, qué difícil es. Y todo eso nos va a afectar para nuestra autoestima y las inseguridades personales que nos van a afectar también para ser valientes. Luchemos con eso. Entonces, termino con esto. ¿Te sientes bien? Sí, no. Si usted dice sí, bueno, siga haciendo lo mismo en la respuesta. Si dice no, la otra es, ¿quieres sentirte bien? Ahí están las dos opciones, ¿no? Si no se quiere sentir bien, bueno, entonces siga haciendo lo mismo. Pero si quiere sentirse bien, entonces hay que cambiar.
algo. Y en esta mañana, perdón, tarde, noche, mañana, imagínense. Lo que yo les digo que cambiemos es esto. Vean este versículo y traté de son 4 palabras que para mí son básicas en este versículo. Normalmente los que enseñamos, los que predicamos, vemos la importancia en los verbos, pero yo aquí tomé adverbios y algunas preposiciones, ¿verdad? Algunas conjunciones. Para mí esto es lo importante. Nunca, que nunca, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Vea, nunca. Por ahí dice nunca digas nunca, pero eso no es del todo correcto, ¿verdad? Porque para nosotros nunca se debe apartar de nuestra boca la palabra de Dios, sino, ¿verdad? Un contraste, sino que de día y de noche meditarás en él, ¿verdad? Una preposición para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Y una conjunción aquí, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No escribí la cita porque la cita es más conocida que todo, ¿verdad? Josué 1:8. Entonces vean, muchachos, si nos sentimos bien, qué bueno, gracias a Dios, sigamos haciendo lo mismo. Si no, hay que cambiar algo. ¿Y qué vamos a cambiar? Bueno, yo les digo aquí, volvamos a la palabra de Dios. Sintámosle sabor una vez más a la palabra de Dios. En este tiempo de cuarentena, yo me he leído 2 veces los profetas menores, ¿verdad? ¿Por qué los libros que no siempre me gustaban? Pero he sacado mucho provecho y mucha bendición de estos libros, perdón. He vuelto una vez más a ver la riqueza que tiene el Antiguo Testamento, ¿verdad? Desde Génesis hasta, bueno, ahorita estoy ahí no leyendo versículo a versículo, sino que aquellas secciones que me gustan de Génesis a Josué, ¿verdad? Para recordar eso. ¿Por qué razón? Porque estudiando me invitaron a predicar para el Día de la Biblia en una iglesia, y entonces estaba retomando esos temas y me llamaba la atención porque ahí uno de los escritores que consultaba decía que hemos descuidado la enseñanza del Antiguo Testamento. Y yo dije, es cierto. Entonces ahorita he tenido a bien ir y disfrutar del Antiguo Testamento, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, de los Salmos, de la Biblia, de allá en el Pentateuco. Entonces, muchachos, necesitamos ser valientes, sí, pero antes de ser valientes necesitamos esforzarnos en la lectura de la palabra de Dios. Lo que les mencionaba al inicio de la reflexión o a mitad de la reflexión es cierto. Yo he escuchado frases, ya me vi todas las series de Netflix o todas las películas de Netflix. Ya me vi una vez más las series de NCIS, ¿verdad? Mentes criminales. O sea, les estoy mencionando frases que yo he escuchado de conocidos y de amigos, ¿verdad? Y por ahí dicen, ya no sé qué hacer. Esas son frases que están diciendo hoy. Entonces yo le digo, ¿qué le parece si volvemos a la Biblia? ¿Qué le parece si recordamos de dónde venimos desde el punto de vista bíblico? Es decir, empezar desde la creación, cómo Dios creó al mundo, cómo Dios manifestó su misericordia para con la humanidad después del pecado, cómo Dios eligió a esas personas como Enoc, Noé, Abraham y así sucesivamente hasta lo que hemos conocido más. Si a usted no le gusta el Antiguo Testamento, está bien, váyase al Nuevo Testamento, pero váyase con un enfoque definido, el carácter que Dios quiere de mí. El apóstol Pablo nos bombardea por todas sus 13, 21 cartas, 13 cartas, ¿verdad? Ya se me olvidó, las 13 cartas, sí, perdón, ahí estaba totalizando las cartas. Las 13 cartas que el apóstol Pablo escribe nos bombardea en cuanto al carácter que nosotros debemos tener. Les aseguro que eso nos va a motivar. Les aseguro que eso nos va a ayudar a esforzarnos. Les aseguro que eso nos va a ayudar a ser valientes para enfrentar todos los aspectos negativos que ahorita de repente estemos atravesando. Entonces, muchachos, que Dios les bendiga y que encontremos el ánimo donde lo vamos a hallar seguro. Podemos irnos a la psicología.
¿verdad? La psicología positiva habla mucho de esto, ¿verdad? La sociología nos dice mucho también de esto. La economía habla bastante de esto y lo que no me gusta es que todos los gobiernos dicen la economía se va a recuperar. Todos dicen lo mismo, pero no nos dicen cómo, ¿verdad? O sea, dejan peor a la gente. Solo dicen nos vamos a recuperar, pero no nos dicen cómo, no hay trabajo, las empresas se están cerrando y no es un problema del país, es un problema del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué mejor no ir a la palabra de Dios? Porque ahí sí encontramos la fuente de toda la motivación que necesitamos. Pero para eso necesitamos dedicar 5 minutos máximo para leer un capítulo de la Biblia, dejando por fuera el Salmo 119. Pero yo le aseguro que si usted lee un capítulo de la Biblia, le va a dar ganas de leer el siguiente, ¿verdad? Y si usted lee el siguiente y quiere seguir la relación de la historia, le aseguro se va a leer el libro completo si no tiene otra cosa que hacer. Y así sucesivamente vamos a ir nosotros y vamos a volver al amor de la palabra de Dios. Si nosotros estamos llenos de la palabra de Dios, vamos a contagiar a los demás muchachos que ahorita están en una etapa de no sé qué. Honestamente se lo digo, no sé qué está pasando con los jóvenes ahorita en relación no solo a la iglesia, a las clases, ¿verdad? Los que están en el colegio, los que están en la universidad, o sea, no hay ánimo, ya nada tiene ánimo. Estamos como en shock por todo esto que ha pasado y el tanto encierro en nuestros hogares, pero les aseguro que si a nosotros nos ven con pasión, ¿verdad? Con ese amor, ellos van a querer estar cerca de nosotros, aunque sea por medio de estas pantallas, para poder recibir motivación fresca. Y eso nos lo da la palabra de Dios. Así es que muchachos, que nunca sea parte de ustedes, de su boca, la palabra de Dios. Que siempre meditemos en su palabra día y noche. ¿Verdad? Que guardemos, para que guardemos lo que la Biblia dice, porque solo así vamos a prosperar en todo lo que hagamos. Que el Señor les bendiga. Perdón, hermano Orlando, por robarme más tiempo, ¿verdad? Pero espero que todo haya sido de bendición. No, hermano, más bien muchas gracias por el tiempo y por la bendición del estudio de su palabra. Les comparto, Amén. muchachos, que grabamos el mensaje, ¿verdad? Y ahí en un momento también se los voy a compartir para que el que quiera escucharlo o el que no estuvo lo pueda hacer. Gracias, hermano. Que me lo bendiga.